me ha llenado bastante. Primero porque yo me digo en cuál de las mentes estoy, ¿sí? En cuál de las mentes nosotros, cada uno de nosotros estamos incrustados, ¿sí? Cada uno puede comenzar a hacer un autoanálisis, ¿no? Es decir, ¿a qué dedico yo mis pensamientos? ¿A generar ideas o simplemente cosas que suceden el día al día? O, como dicen, estar viendo lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, yo viéndoles aquí a ustedes, yo pienso que están en la primera, ¿no? ¿Sí? Generar ideas, ¿sí? Porque, como les dije, mantener una empresa, como sabe, necesita de gente que esté dando ideas, propuestas y que cada vez puedan crecer, pues, ¿no? Esa es la mentalidad de todos los que quieren ser exitosos, crecer más, ¿ya? Vamos a hacer un análisis previo a esto. Vamos a comenzar recordando nuestra niñez. ¿Cómo era nuestra niñez desde un principio? ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños? ¿Qué es lo que les gustaba hacer? ¿Cómo se comportaban? A ver, comenzamos por allá. ¿Usted de niño cómo era? Travieso. ¿Travieso? ¿Usted? Igual travieso. ¿Cuál traviesos? ¿Y por acá? Comelón, travieso, ¿qué más? Jugar bastante. Jugar bastante. ¿Por acá? Igual jugar me gustaba. Más jugar. ¿Qué era lo que más les gustaba a cada uno de niños? Jugar. Jugar. ¿Por acá? Hacer las cosas que hace mi papá. Ayudar en la casa, sí, ¿no? Podemos ir a aprender. ¿Por acá? Jugar. Jugar. ¿Y por acá? Jugar. ¿Ya? Yo he clasificado de alguna u otra manera dentro del juego, yo he clasificado cómo éramos de niños en 4 cosas, ¿no? Es decir, un niño generalmente es perseverante, ¿sí? Ustedes se recuerdan, seguramente ya tienen hijos, ¿no? Todos deben tener hijos, ¿sí? Y sus hijos cuando quieren algo, ¿qué están haciendo? Piden o buscan la manera de conseguir lo que ellos quieren, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso esa parte se llama perseverancia, ¿sí? ¿Qué más son los niños? Los niños siempre somos sinceros, ¿verdad? Ustedes como padres igual cuando llegan a la casa seguramente sus hijos van y les abrazan, ¿no? Es un amor sincero, fraterno, ¿sí? O cuando están en la calle los niños pueden estar enojados, pero después ya están jugando y desbaratándose nuevamente con el que estaban enojados, ¿sí? Entonces, después, ¿qué son los niños? Siempre llenos de alegría, ¿sí? Ellos, de niños, como ustedes dicen, jugaban y era para estar alegres, pues, ¿no? Es decir, no sentirse aburridos, ni tristes. Si en la casa había algún problema, se iban a jugar y se olvidaban de todo prácticamente, ¿sí? Y eso les daba una paz mental a ustedes, para poder hacer más cosas, otras cosas, ¿sí? ¿Y qué más? Creativos. Todos los niños creativos, ¿sí? ¿Sí? Yo me acuerdo una vez que mi mamá tenía un radio, antes eran los radios esos como maletas, no sé si se acuerdan, ¿sí? Entonces yo, puchicas, ya no prendía el radio, pues entonces digo, voy a ver qué pasa, ¿no? Tenía 6 años, entonces la abro y comienzo a desarmar todo. El problema fue que ya no le pude armar, entonces ya no funcionaba más, pero trataba de mantener mi creatividad, ¿sí? Así son todos los niños, ¿no? Siempre están jugando o inventándose juegos, ¿sí? O siempre están, o ustedes les dan una hoja de papel y ellos comienzan a dibujar, ¿verdad? Comienzan a dibujar la mamá, el papá, todo, ¿no? Así que siempre tienen creatividad ellos, ¿ya? Entonces la pregunta aquí del millón sería, dentro de nuestra niñez, ¿cómo es que nosotros aprendemos? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Se han preguntado alguna vez de eso? ¿Cómo se aprenden los niños? Mirando a los demás, por acá. Igual, Imitando. experimentando, dañando las cosas. Experimentando. Practicando. Copiando. Haciendo lo que hacen los mayores. ¿Ya?
Haciendo lo que hacen los mayores por acá. Igualmente, viendo el ejemplo de los demás. Viendo el ejemplo de los demás. ¿Qué más por acá? Viendo a los otros niños, las travesuras que hacen, a veces copian se hacen su... ¿Sí? Pero hay una manera de los niños generalmente cuando son pequeños. ¿Qué hacen los niños generalmente? ¿Sí sabe qué es esto? Preguntan. Siempre están preguntando. ¿Sí? Más que la que sube todos los datos otros es la mamá, que siempre pasa más tiempo con los hijos, ¿no? ¿Sí? Pregunta, ¿cómo hiciste esto, mamá? ¿Para qué es esto, mamá? ¿Por qué debo comer esto, mamá? Siempre son preguntas. Pregunta tras pregunta, igual de los papás, ¿no? ¿Sí? Cuando llegan del trabajo, ¿cómo te fue? ¿De qué se trata tu trabajo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Sí? Siempre están preguntando. El problema de nosotros es que a medida que vamos creciendo nos olvidamos de esto. ¿Sí? De tener una incógnita en nuestra cabeza, el porqué de las cosas. ¿Sí? Y los niños, aquí he puesto una esponja. ¿Sí? ¿Sí han escuchado que los niños son como una esponja? Una esponja se pone en el agua y absorbe todo lo que está ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, los niños son capaces de absorber muchas cosas. ¿Sí? Porque imagínense que tienen que, desde pequeños, ya tienen que aprender un idioma, ¿sí? Tienen que aprender a comportarse y muchas cosas. Entonces nosotros les vamos enseñando un montón de cosas. Que a medida que nosotros estamos creciendo ya decimos, ay, qué pereza seguir aprendiendo. ¿No les ha pasado eso? Ya dicen, no, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Sí? Pero los niños siempre están aprendiendo, son como esponjas. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como ellos están siempre aprendiendo. Entonces yo les invito a cada uno de ustedes de que recuerden, por eso les decía cómo éramos de niños, ¿sí? Cómo éramos de niños, qué hacíamos, o con nuestros hijos mismos, ¿no? Cómo son, cómo ellos se comportan con nosotros. Y muchas veces nosotros nos fijamos en ellos y decimos, yo era igualito ahora, ¿sí? ¿No? De tal palo, tal astilla, dicen, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la parte de cómo aprender. A medida que nosotros vamos creciendo, ¿sí? Ya dejamos de ser niños, llegamos a ser pubertos, ¿sí o no? Ya comienzan a cambiar nuestras ideas, nuestras cosas, ya queremos vernos más guapetones, ya las peladas, que por aquí, por allá, y sí, de alguna otra manera vamos cambiando este tipo de mentalidad. Y desgraciadamente a medida que vamos avanzando en nuestro crecimiento, nuestros padres nos van limitando de alguna u otra manera, porque nos limitan a hacer cosas. Si cuidado, coges la patineta y te matas por ahí, ¿sí o no? Cuidado con la bicicleta que te puedes caer y te puedes ramellar, ¿sí? El cuidado, entonces los niños comienzan a tener miedos, ¿sí? Y esos miedos son los que se nos van metiendo dentro de nuestro cerebro. A medida que vamos creciendo ya nos comienza a dar miedo, ¿sí o no? Yo conocí a un amigo que le daba miedo subirse a la bicicleta. Decía, pero ¿por qué te da miedo? Si eres grande ya no te vas a caer, pues, ¿no? De pequeño sí me puede dar miedo, pues uno es pequeño y la bicicleta es grandote, pues se va de cabeza ya. Pero aún así los niños lo siguen intentando, por eso les decía que son perseverantes, ¿sí? Los niños se suben, pueden venir ramellados, todo, pero vienen aprendiendo y vienen contentos, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, como les digo, vamos creciendo y vamos teniendo una mentalidad de miedos, ¿ya? Entonces, ya cuando llegamos a la parte de ser adultos, ya estamos ya hemos crecido, hemos llegado a terminar el colegio, con conflictos, con todo, ¿no? Conflictos emocionales, son cambios hormonales, tantas cosas que nos va sucediendo, unos se vuelven más rebeldes, otros quieren hacer unas cosas, otras cosas. Entonces, en ese momento, en esa transición, es cuando generalmente los jóvenes quieren expresar todo lo que tienen dentro, ¿verdad? ¿Sí? Y es una parte donde no se les debe limitar. Básicamente debemos apoyarnos. Por ejemplo, puede ser que un hijo de ustedes tenga vocación de artista, le guste la guitarra o le guste tocar música, ¿sí? Entonces no se puede detener esa parte, porque muchas veces dicen, no, tienes que seguir, o tienes que ser un abogado, tienes que ser un ingeniero, tienes que ser, ser músico, ¿de qué te va a servir? ¿Sí? Pero no se debe limitar eso, porque se está limitando la inteligencia de cada persona, ¿sí? Entonces cada quien dentro de nosotros mismos tenemos algo nato, ¿no? Es decir, Dios nos ha dado algo que nos pertenece a cada nosotros, un don. El hecho es descubrirlo.
debemos redescubrir eso, ¿no? Que desde pequeños seguramente nosotros ya lo tuvimos, ya lo practicamos, pero cuando íbamos creciendo se fue perdiendo por el miedo, ¿sí? Porque nos iban metiendo miedos, ¿ya? Entonces, llegamos a una vida de adultez, bueno, decimos, bueno, tengo que tener una profesión, porque si no tengo una profesión, ¿cómo voy a tener dinero? Después voy a tener mi familia y cómo la voy a mantener. Entonces vamos pensando ya en una profesión. Muchas personas se van a seguir una profesión más por el dinero que por una pasión, ¿sí? Más por, no, es que esta profesión es buena y da harto billete, ¿sí? O se ponen a pensar mucho, ¿no? Pero siempre nos vamos por el lado del dinero, más porque algo sea que nos guste, ¿sí? Entonces de alguna u otra manera estamos limitando nuestro cerebro. Llegamos a una etapa de nuestra vida y ¿qué sucede? Ya conseguimos un trabajo, ¿verdad? Ya salimos de la universidad o ya salieron del colegio, consiguen su trabajito. Entonces comenzamos a decir, bueno, ¿cómo va a ser de aquí en adelante mi vida? ¿Ya? Nuestra vida se convierte en una rutina, ¿sí? Básicamente nosotros nos levantamos, ¿sí? Ojerosos, ¿sí? Con pereza, ¿sí? Nos vamos, desayunamos, primero nos duchamos, ¿no? Después vamos a comer, ¿sí? El desayuno. Después, esperar el bus. ¿Quiénes viven aquí en Ibarra? Nadie. O sea, usted, 2, 3, y los demás fuera de Ibarra. Ustedes sí tienen que ir a esperar el bus. ¿Ya? Oh, ya tienen carro. No, sí. O la empresa ya les da el bus. La bus. Bueno, llegamos aquí. ¿Sí? Bueno, los que tienen carrito ya se ven directo. Llegamos a este punto. ¿Sí? Los que son oficinistas. Es decir, ya se aprenden de memoria lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Sí? Y los que están en mecánica, también ya es cierto, después de un tiempo, ya después dicen ciertos estillos, ¿no? Que ya saben, ya solo le ven y ya saben lo que está el carro, o ya saben, ¿sí? Por la experiencia que van adquiriendo. Pero la propia se comienza a hacer como una rutina, ¿sí? Después salimos del trabajo, o otra vez a coger el bus, o coger nuestro carro, llegamos, nos pegamos un duchazo, ¿sí? Ver tele, ¿sí? Dormir, y sigue el ciclo, ¿no? Así, todo el año, pues, ¿no? Círculo vicioso. ¿Sí? El ciclo vicioso, que se llama, es decir, que nosotros estamos manteniendo una rutina de vida, ¿sí? ¿Y cómo es que nos afecta esta rutina? Ya estamos en la edad adulta, ¿no? Ya estamos en esta parte. ¿Cómo? Ustedes se van a decir, pero ¿qué rayos tiene que ver la rutina con nuestro cerebro? ¿Sí? Ya estamos aprendiendo. Simplemente hemos llegado a estar en el mismo estado. ¿Sí? ¿Sí? Los niños, ¿qué pasa? Hagamos una comparación entre los niños y nosotros. Los niños, ¿qué están haciendo? O aprenden a manejar patineta, o aprenden a manejar bicicleta, o están jugando fútbol, o están haciendo, pero siempre están haciendo distintas actividades y siempre están aprendiendo, ¿sí? En cambio nosotros llegamos a un punto en el que ya dejamos de aprender, porque esto se vuelve como una rutina, ¿sí? Ya estamos solo en lo mismo, y llegamos a caer, a dejar de aprender. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? En el aprendizaje, y después nos va afectando al cerebro. Ya les voy a explicar cómo. Ya. ¿Cómo nos afecta la rutina? Nosotros decimos, a los 30 años, dicen, no. Ya a los 30 años ya comenzamos a olvidar las cosas. Así dicen, ¿no es cierto? Llegados a los 30 años ya estamos comenzando a olvidar todo lo que tenemos en la mente. Que ya nos olvidamos las llaves del carro, ¿sí o no? Estamos saliendo de la casa y hijo de su madre, me olvidé las llaves, ¿sí o no? O estamos saliendo del trabajo y decimos, ven, ya llega a la casa, me olvidé de mis hijos, regresa a verlos a la escuela, ¿sí? Entonces comenzamos a ya tener espasmos de olvido, ¿sí? ¿Sí? O por ejemplo, cuando ustedes le presentan a alguien, ¿no? Entonces dice, y le ven en la calle, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo me llamo? Claro, algunos se comienzan a olvidar hasta del nombre, ¿no? De la mujer, pues. ¿Ya? O lo más común, a veces, cuando uno está en Quito, si se van a Quito y usted se mete en un centro comercial, y
tienen que ir a estacionar el carro y es un laberinto. Todo eso. Entonces uno cuando va a buscar el carro dice, ¿dónde está? Después de uno ve, pero es una locura, ¿no? ¿Ya? Entonces comenzamos ya a tener espasmos de olvido. Entonces, ¿cómo se dan estos espasmos de olvido? ¿Por qué se da? Ya miren, nosotros dentro de nuestro cerebro, ustedes saben que nuestro cerebro se conforma de neuronas, ¿verdad? ¿Sí? Las neuronas son las que hacen que funcionen los pensamientos. Pero los pensamientos tienen que transmitirse a través de cables, ¿sí? Que se llaman interconexiones neuronales, ¿sí? Es como la información que va de la computadora acá al proyector, pues necesita de un cable para ir, ¿sí? La información está ahí, esta es una neurona. Esta otra neurona cumplen dos funciones distintas, pero a través del cable se conectan y pueden dar esta imagen, ¿sí? Entonces es así, dentro de nuestro cerebro sucede eso. Nosotros tenemos un montón de neuronas, pero las conexiones interneuronales comienzan a morir. ¿A causa de qué creen que comienzan a morir? No aprenden, no leen. No estamos aprendiendo, no estamos, como dijo aquí Carlos Duiño, no estamos aprendiendo nuevas cosas y no estamos manteniendo lo mismo, ¿sí? Nos mantenemos estáticos. Entonces ahí viene el problema, ¿sí? Entonces nuestras neuronas necesitan de neurotrofinas, ¿sí? Las neurotrofinas son el alimento de las neuronas. Entonces con eso comienzan a producirse las conexiones interneuronales, ¿ya? Entonces cuando dejamos de aprender, estamos dejando de producir neurotrofinas, ¿ya? Mire, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero se dice que cuando una persona aprende a tocar un instrumento musical, está desarrollando más del 30% de su cerebro. Simplemente, ¿por qué? Porque uno cuando toca, por ejemplo, una guitarra, ¿quién sabe tocar guitarra? Todos. Todos tocamos. Bueno, entonar la guitarra. Nadie. ¿Cómo conquistaron a sus esposas? Bueno, la cosa es esta, ¿no? Es decir, que cuando nosotros tenemos ya, imaginemos la guitarra, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se han fijado que cuando ustedes están entonando y ya quieren cantar, chicas, se quedan, aquí ya se queda así, ¿no? Se queda tieso y ustedes, no saben qué hacer, pues, ¿no? Es una confusión, ¿sí? Entonces, imagínense, cuando ustedes están tocando un instrumento musical, están haciendo funcionar la voz, ¿sí? Todo lo que es el dedo, el sistema nervioso, ¿sí? El oído también está, porque tiene que sonar, pues, ¿no? Sí, hay muchos factores que intervienen aquí, ¿sí? Entonces, por eso dicen que la música es un gran estimulante para el cerebro, ¿sí? Y el hecho de escuchar música también es un gran estimulante, ¿sí? Por eso sugieren escuchar música clásica, ¿no? Porque tiene bastantes notas musicales, entonces el cerebro comienza a procesar toda esa información. Recuerden que el cerebro es 10 millones más potente que una computadora, ¿sí? Es infinitamente más potente que una computadora, ¿sí? Entonces, imagínense cuál es la capacidad del cerebro para poder asimilar toda esa información y procesarla dentro de nuestro cerebro y que nosotros podamos entender, tener sentimientos, porque cuando uno escucha una canción, una música, comienza a tener un tipo de sentimientos, ya sea de alegría, de nostalgia, de libertad, de todo, ¿no? Entonces, esa es una manera de estimular el cerebro. Entonces, si sus hijos, por ejemplo, tienen hijos que quieren ser artistas o que les gusta la música, estimúlenles en ese sentido, ¿sí? Hay otros muchachos que les gusta en cambio hacer deporte, una buena forma también de estimular el cerebro. Entonces hay bastantes formas, ¿no? ¿Ya? Pero al momento que nosotros estamos manteniendo una estabilidad, estamos diciendo que se mueren nuestras neurotrofinas, se comienzan a desconectar, a perder todas esas conexiones interneuronales y nuestro cerebro comienza a morir, ¿ya? ¿Sí? Y nuestro cerebro comienza a morir de alguna u otra manera, ¿ya? Y comenzamos a tener los pequeños olvidos. Estas son nuestras neuronas, estas son las conexiones interneuronales y de aquí comienzan a pasar la información de neurona a neurona. Imagínense que ustedes dejan de funcionar, es decir, dejan de aprender, se comienzan a romper todo esto y esta neurona ya sin información comienza a morir. ¿Han escuchado el dicho que dice órgano que no se usa
se atrofia. Es igual acá. Si no utilizan el cerebro o aprenden nuevas cosas, van a comenzar a morir sus neuronas. Y por eso comienzan a ver los espasmos del olvido. ¿Ya? ¿Ya? Las actividades rutinarias son inconscientes, es decir, que nosotros comenzamos ya a hacer las cosas sin darnos cuenta. Sabemos que, por ejemplo, algo rutinario es caminar, ¿no? Sabemos que debemos caminar, ¿ok? Eso es normal. O sabemos que nuestro cuerpo mismo dice a las 6 de la mañana te levantas y se despierta, ¿sí? Entonces comienza a ser rutina, ¿sí? Y comenzamos a tener un automático, ¿sí? Ya andamos en automático. Entonces, debido a todo esto que se llama la rutina, comienzan a morir las neurotrofinas. Ya no hay. Es decir, que al momento que nosotros aprendemos nuevas cosas, estamos haciendo ¿qué? Produciendo neurotrofinas, ¿sí? Y las neurotrofinas alimentan a todo nuestro cerebro y le comienzan a estimular, ¿sí? Por eso hay gente que, si ustedes se han dado cuenta, hay gente que lee o que es artista y siempre tiene una capacidad de pensar muy rápida, ¿sí? Entonces se debe a eso, ¿sí? Aquí les voy a... ¿Ya? A ver, les voy a indicar este video, ¿ya? Esas son las consecuencias de la vida. Solo mírenlo nomás, es un minuto. ¿Qué pasó? Poco a poco se olvidan todo. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Amnesia. ¿Cómo se llama? Alzheimer. Esa es la enfermedad del olvido. Miren, tenemos que tener bien claro que nosotros hemos venido con capacidades de este mundo, ¿sí? Y lo que Dios nos ha dado, lo más importante que nos ha dado a nosotros, es lo que tenemos en las dos orejas, en el cerebro, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros, el regalo más grande de Dios, no lo estamos usando a gran escala, ¿sí? Entonces, imagínense que para todo, como les dije, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Órgano que no se usa, se atrofia. Entonces, la forma como se manifiesta este problema es como una enfermedad, que se llama el Alzheimer. No sé si ustedes tengan algún familiar que tenga Alzheimer, ¿sí? Seguramente pueden comprender esa situación. Imagínense en olvidarse hasta de su nombre, olvidarse de su familia, de sus hijos. Imagínense que ustedes no sepan ni quién son. La vida no tiene un sentido. Siempre que uno se da cuenta de quién es, a dónde va, qué quiere ser, entonces tenemos algo por qué vivir. Entonces, esta es las consecuencias del hecho de no poder desarrollar nuestro cerebro, ¿no? Es decir, de descuidar esta parte tan importante que nosotros tenemos. ¿Ya? El cerebro es un músculo, ¿sí? El cerebro es un músculo, y como un músculo, yo les he puesto aquí una comparación, ¿ya? ¿Cuál es la comparación? Les pongo este man poquísimo, ¿no? Todos quisieran hacer así, pudo ahí, ¿sí? Pero yo les pregunto, ¿cómo hizo este señor para llegar a ser lo que es? Harto esteroide. Bueno, pero solo con esteroides nomás daría.
Haciendo ejercicios. ¿Cuánto ejercicio he hecho un día? Es decir, es continuo, ¿verdad? Pero solo es ejercicio nomás. Alimentación. ¿Sí? Y tenemos que esto es natural, ¿verdad? Nosotros debemos llegar a ser, si vamos a lograr tener algo que sea todo natural por nuestro esfuerzo, no por que nos inyectamos ni nada, ¿no? Simplemente que esto es natural. Entonces, necesitamos una buena alimentación para tener este semblante, este cuerpo. Necesitamos hacer ejercicio continuamente, ¿sí? ¿Y qué más necesitamos? Disciplina, ¿sí? Entonces, ahora, comparemos esto con el cerebro. El cerebro es un músculo, ¿ya? El cerebro es un músculo. ¿Y qué pasa aquí? Si nosotros no lo ejercitamos, no lo alimentamos correctamente, no tenemos disciplina, o nos lo descuidamos completamente, ¿qué va a pasar? Se va a hacer una cosa de este vuelo, el cerebro, ¿sí? Pero si nosotros lo estimulamos y le damos todo lo que estábamos hablando en un principio, el cerebro va a ser sumamente desarrollado, ¿sí? Entonces, siempre hay que estimular al cerebro, ¿ya? ¿Y cómo se puede estimular el cerebro? Ya sabemos con alimentación, buena alimentación, pero no vamos a ir a comer solo salchipapas o cosas de la calle, ¿no? Siempre es bueno tener una buena alimentación, ¿sí? Y a lo menos aquí en esta provincia que se da de todo, ¿sí? Entonces imagínense, no podemos decir no hay, ¿sí? Después, el ejercicio. ¿Cómo ejercito mi cerebro? Lectura, solo lectura. Aprendiendo cosas nuevas. El hecho de que ustedes sean mecánicos no quiere decir que ustedes no pueden ir a aprender, por ejemplo, computadoras, o pueden ir a aprender cocina. Hay gente que se dedica a la cocina. Y los hombres, y si ustedes se fijan bien, los que cocinan bien son los hombres, ¿no? Porque hay chefs, y los chefs son los hombres, ¿sí? Generalmente ustedes cuando van a un restaurante de alta alcurnia, se dan cuenta que el chef es un hombre. Entonces, la cocina, es decir, hay que seguir aprendiendo nuevas cosas, no solamente limitarse a un solo rol, ¿ya? Entonces eso es sumamente importante. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a ustedes tienen todo su hojita, ¿no? Sí, a ver, yo no sé su nombre. Sí, yo les voy a pedir que por favor nos digan. Por favor. Sí, ahí estaba, sí. Perdón, gracias. Ya, todos tienen, ¿no? A ver, les voy a pedir que por favor me pongan su nombre completo, que yo no les conozco. Permítanme. Ya, su nombre completo, hasta contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya. Ahora, ya me pusieron su nombre completo. Al último me van a pasar para ya irles conociendo. Ya. Ahora quiero que hagan lo mismo, pero con la otra mano. Hasta contar 5. A ver. 1, ¿Puedo delegar a alguien esto? 2, Uy. 3, Espere un ratito. Voy a comprender mis cebas. 4, A la célula, 5. ¿Qué tal estuvo? A ver, ahora comparen los dos nombres. ¿Cuál está más bonito? Con otra mano. ¿Qué pasó? Fue más difícil, ¿verdad? Porque nosotros estamos solo acostumbrados a manejar un tipo de mano, ¿sí? Por ejemplo, yo manejo la mano izquierda, ¿ya?